presentarle las disculpas correspondientes por la falla técnica que se generó el día martes. Lamentablemente, por el sector donde yo vivo, ha estado teniendo mucho problema el internet. Y el día martes, pues no fue una excepción a esa situación. Así es que las disculpas correspondientes por ese inconveniente. Y como habíamos dejado pendiente concluir el tema, pues vamos a concluirlo y posteriormente pues analizar y discutir y aclarar dudas, preguntas en relación al laboratorio. Y luego hacer los comentarios en relación a las deficiencias que, digamos, logramos determinar en el primer examen parcial, a efecto de superarlas y evitar incurrir en los mismos el próximo examen. Así es que entramos en materia en relación al tema que habíamos señalado con anterioridad. Empezamos a abordar el tema de la etapa preparatoria, la etapa de investigación o instrucción, como comúnmente se le llama. Y claramente establecimos que la etapa de investigación, la etapa preparatoria, pues concretamente lo constituye la investigación, la persecución penal que desarrolla el Ministerio Público por mandato constitucional y legal. De manera que a través de la investigación, el ente acusador o el ente responsable de la persecución penal trata de obtener, de recolectar todos los medios de investigación útiles, necesarios y pertinentes que utilizará para respaldar o para fortalecer el acto conclusivo que en su momento procesal debe presentar o promover ante el juez competente. Y habíamos indicado dos definiciones del tema, habíamos indicado también, digamos, todo lo relacionado a lo que es la etapa de investigación. Y habíamos dejado en el tintero lo relativo a lo que es los actos conclusivos, aunque habíamos iniciado indicando qué actos conclusivos son los que el Ministerio Público puede presentar al concluir su etapa de investigación. Y también hablamos sobre el plazo que establece la ley en relación al término de conclusión de la etapa preparatoria. Y dijimos que cuando el juez ha emitido un auto de prisión preventiva, es decir, ordenado la prisión del imputado en un centro de detención respectivo, cuando hay prisión preventiva, el plazo de la investigación, de acuerdo al Código Procesal Penal, es de 3 meses. Y que ese plazo iniciaba a computarse o a contarse a partir del día en que se dicta la prisión preventiva. Y también hablamos de que, y eso pues lo establece el artículo 324 bis, y al cual se le dio lectura. En él mismo pues se dice que a los 3 meses de dictado auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez bajo su responsabilidad dictará resolución concediendo un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Esto significa que, vencidos los 3 meses, si el Ministerio Público no ha presentado el acto conclusivo, pues el juez fija un plazo máximo de 3 días para que lo haga, ¿ya? Y dentro de ese plazo el Ministerio Público tiene que cumplir con presentar el acto conclusivo que corresponde. Y que señalamos que el acto conclusivo puede ser la acusación, puede ser sobreseimiento, puede ser la clausura, puede ser también un criterio de oportunidad, la suspensión de la persecución penal o el archivo, dependiendo que no se hayan presentado en momentos anteriores. Bien, y también
El artículo 324 bis establece que si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del proceso. O sea, el efecto jurídico y procesal que implica para un proceso penal en donde el Ministerio Público no presente el acto conclusivo en el periodo correspondiente y aún habiéndole fijado un plazo no lo hace, entonces el juez de oficio clausura el proceso. Y ese proceso solo se podrá reabrir nuevamente cuando el Ministerio Público cumpla con promover o presentar el acto conclusivo. Y también dijimos que el plazo del procedimiento preparatorio, el otro plazo que regula la ley es el de 6 meses. 6 meses si el juez ha decretado medidas sustitutivas a favor del imputado. Es decir, porque el delito lo permite, de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, el artículo o la ley permite que en delitos menos graves y en delitos que no estén incluidos en ese catálogo que establece el artículo 264, el juez, luego de oír al imputado, puede otorgarle medidas sustitutivas, es decir, no enviarlo a prisión, no privarlo de su libertad, porque el delito permite que se le otorgue medida sustitutiva. Entonces, si el juez decreta medida sustitutiva a favor del sindicado, el plazo para concluir la investigación es de 6 meses, que se computan también a partir del día en que se emite el auto o las medidas correspondientes. Y también el Código Procesal Penal, en el artículo que estamos señalando, 323 bis, establece que la etapa preparatoria no tiene un plazo determinado, es decir, no hay plazo cuando no hay vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas en la investigación. Es decir, cuando en una denuncia o en un proceso penal, digamos cuando un proceso penal se está diligenciando o se está tramitando en contra de una persona, pero esta persona aún no ha sido detenida y menos vinculada a proceso penal, ni haberle decretado prisión preventiva, ni haberle otorgado medida sustitutiva, pues el plazo para la investigación es indefinido, no hay un tiempo. ¿Por qué? Porque aún no hay ninguna persona detenida ni vinculada a ese proceso penal. Entonces la investigación puede tardar meses o años, porque ahí no habría ningún inconveniente, porque no hay todavía una persona que esté guardando prisión o que esté limitada de sus derechos a través de algunas medidas sustitutivas. Entonces, prácticamente al no existir una persona todavía detenida ni ligada a proceso penal, el plazo de la etapa preparatoria entonces no tiene un tiempo determinado, sino que es indefinido. Entonces, concluyendo, en relación a este tema, ¿cuáles serían entonces los plazos que establece la ley para que el procedimiento preparatorio pueda concluir? Serían 3 meses si la persona se encuentra en prisión preventiva, 6 meses si no está en prisión preventiva, y el último que dijo que era indeterminado, ¿verdad? Pero no... Indefinido. Indefinido, sí. Yo creo que también son 6 meses cuando tiene medidas sustitutivas el sindicado. Así es, son 6 meses cuando tiene medidas sustitutivas. Y 3 cuando tiene prisión preventiva, ¿correcto? Ajá. Y cuando no hay persona vinculada ni detenida aún, entonces el plazo es indefinido. Muchas gracias, licenciado. Entonces, prácticamente, pues ahí ya está el plazo de la etapa preparatoria. Al concluir entonces, por cualquiera de esos dos plazos, 3 o 6 meses,
el Ministerio Público debe de presentar su acto conclusivo. Y la ley le denomina actos conclusivos porque son aquellas actuaciones en donde el Ministerio Público, luego de concluir su investigación, hace un análisis exhaustivo y profundo del caso antes de presentar el acto conclusivo. Y el acto conclusivo, perdón, diga. No se le escucha, compañera. Sí me escuchan, ¿verdad? Que no le escuché anteriormente, no sé si fue mi internet o... Sí me escuchan, compañeros. Sí se le escucha. Sí, Se escucha perfectamente. Sí, se escucha bien. Licenciado. Gracias. Bueno, les decía que el acto conclusivo que el Ministerio Público debe promover o plantear dependerá de los medios de investigación con que cuente. Si el Ministerio Público cuenta con elementos de convicción, cuenta con un fundamento serio para acusar formalmente al imputado, pues tendrá que presentar la solicitud de apertura a juicio y formular acusación. Estos temas, como les decía yo anteriormente, los vamos a analizar independientemente en su momento. Y alguien pregunta ahí qué artículo es el que se refiere a las medidas sustitutivas. Es el 264 del Código Procesal Penal. Les decía que si el Ministerio Público cuenta con elementos, digamos, convincentes, fehacientes, en relación a la participación del imputado en el hecho punible atribuido, pues tendrá que presentar acusación. Y pues el Ministerio Público analiza y dice, bueno, tengo declaraciones de testigos presenciales que señalan al imputado, tengo documentos que lo relacionan con el delito, tengo prueba pericial que también lo vincula con el delito, tengo la prueba material, que es el arma de fuego que se utilizó para darle muerte a la persona, etcétera, etcétera. Estos elementos, entonces, el Ministerio Público dice, bueno, sí tengo elementos suficientes para ir a juicio oral y público y llevar al acusado a un debate oral en donde se discuta su responsabilidad, participación penal o incluso su inocencia. Por el contrario, si el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes y hay duda razonable de la participación del imputado en el hecho delictivo, pues tendrá que presentar un sobreseimiento, que es el que señalamos aquí a partir del artículo 328 al 330. Solo los mencionamos porque los vamos a abordar en clases posteriores. Entonces, como de acuerdo a la objetividad y a la imparcialidad del Ministerio Público y de acuerdo también al artículo que habla de que el Ministerio Público debe extender la investigación no solo en contra del imputado, sino a favor de él, pues tendrá, digamos, de acuerdo al artículo 290 del Código Procesal Penal, pedir en favor del imputado y puede pedir el sobreseimiento. Y el sobreseimiento porque no tiene pruebas suficientes contra el imputado. Y el sobreseimiento implica el cierre irrevocable del proceso, es decir, se archiva el proceso, concluye el proceso, porque no hay elementos para acusar al imputado. Y luego también puede pedir una clausura provisional, es decir, la clausura provisional es la suspensión temporal del proceso, porque falta incluir en el proceso algunos medios de investigación relevantes o importantes y que el Ministerio Público no pudo incorporar durante la etapa de investigación. Entonces, clausura provisionalmente, en tanto posteriormente se adicionan o se incorporan esos medios de investigación. Y también se habla de un procedimiento abreviado, en donde este es un procedimiento específico, es un procedimiento especial que tiene valga la redundancia, una forma de tramitación o un procedimiento especial. No se tramita en el procedimiento común, sino que es un procedimiento específico.
Y su regulación la encontramos en el artículo 464 o 466 del Código Procesal Penal, que también vamos a analizar en su momento. Básicamente, el procedimiento abreviado es cuando el imputado o el acusado acepta los hechos. Y en este caso hay una previa concertación o hay una previa negociación jurídica y clínica entre las partes. Por un lado, el acusado acepta los hechos. Por otro lado, el Ministerio Público se compromete a solicitar una pena que no exceda de 5 años. Por otro lado, el abogado defensor tiene que estar de acuerdo con lo que su patrocinado decide en cuanto a esto. Y también el juez tiene que estar de acuerdo con ese planteamiento. Entonces, lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Y además, el Código Procesal Penal señala que si no se han planteado en digamos, anteriores oportunidades o anteriores fases del proceso, también se puede solicitar lo que es el criterio de oportunidad, la suspensión de la persecución penal, si no se hubiera solicitado antes. Y aunque realmente cuando veamos las medidas desjudicializadoras vamos a establecer que tanto el criterio de oportunidad como la suspensión de la persecución penal deben pedirse durante el procedimiento preparatorio, porque la idea es que el proceso penal no llegue hasta debate. Y entonces, generalmente, pues, es tanto el criterio de oportunidad como la suspensión de la persecución penal, que están regulados en el artículo 25 al 25 quinquies y el 27 al 31, deben de ser requeridos antes de que concluya la etapa de investigación, porque a través de estos mecanismos legales se pretende evitar la persecución penal del acusado. Entonces, como les decía, esos son los actos conclusivos que el Ministerio Público puede pedir al momento de concluir su etapa de investigación. Y no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o continuamos. Bien, en el 332 bis encontramos este criterio de oportunidad y suspensión que puede pedir el Ministerio Público al concluir su etapa de investigación. En 332 bis, en el segundo párrafo, en el primer párrafo, encontramos esa situación. Bien. No sé si haya dudas, preguntas, compañeros, en relación a esto. Yo tengo una duda. Dígame. En conclusión, estos actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar son parte de la etapa preparatoria de la etapa final de la etapa preparatoria o del inicio de la etapa intermedia. Mire, al concluir la etapa preparatoria, el Ministerio Público tiene que presentar sus actos conclusivos, cualquiera de los que ya mencionamos. Al momento en que presenta el Ministerio Público estos actos conclusivos, ya para ser discutidos, entonces se da o comienza también la etapa intermedia. La etapa preparatoria concluye al momento en que el Ministerio Público presenta sus actos conclusivos. Y la etapa intermedia, que vamos a ver más adelante, comienza con la discusión de estos actos conclusivos que el Ministerio Público presenta. Entonces, por un lado, la etapa, digamos, al concluir la etapa preparatoria, el Ministerio Público presenta cualquiera de estos actos conclusivos. Y del momento en que presenta ante el juez contralor de la investigación el acto conclusivo correspondiente, inicia la etapa intermedia.
Y en la etapa intermedia, como vamos a verlo más adelante, es donde se va, en la audiencia correspondiente, se va a discutir el acto conclusivo del Ministerio Público. Si el juez lo acepta o no lo acepta. Por supuesto, luego de analizar el requerimiento del Ministerio Público y luego de escuchar a las partes en la audiencia respectiva, ya el juez decide si acepta o no el acto conclusivo que el Ministerio Público haya presentado. Entonces, ya desde el momento en que el juez, contralor de la investigación, recibe el acto conclusivo, comienza la etapa intermedia. No sé si queda claro. Sí, está bien. Y esto mismo pasa con el criterio de oportunidad y la suspensión de la persecución penal. Entiendo que se pueden pedir en el acto o en la etapa preparatoria y también en la etapa intermedia. Más que todo, en la etapa intermedia no, porque tiene que ser en la etapa preparatoria. Por eso la ley dice que, yo les decía que tanto el criterio de oportunidad como la suspensión de la persecución penal deberían de pedirse antes de que concluya la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque tanto el criterio de oportunidad como la suspensión de la persecución penal, su finalidad es evitar la persecución penal, es decir, que con un criterio de oportunidad que el juez autorice, entonces prácticamente se estará concluyendo el proceso. Y lo mismo ocurre con por eso se llama suspensión de la persecución penal. Generalmente en la práctica, estas dos instituciones jurídico-procesales, las partes, en este caso el Ministerio Público, lo requiere antes de que concluya la etapa preparatoria. Pero el código, sin embargo, el código dice que si en caso no se hubieran pedido antes, todavía hay una opción que al concluir la etapa preparatoria se requieran, si es que proceden, y si no se hayan pedido con anterioridad. Bien, entonces prácticamente con esto estamos concluyendo la etapa preparatoria, pero continuaremos el jueves con lo que, valga la redundancia, darle seguimiento al tema ya antes de entrar a la etapa intermedia, ver qué actuaciones, qué diligencias se desarrollan en la etapa preparatoria. Es decir, nos correspondería ver todo lo relacionado a las, digamos, las medidas de coerción antes de entrar a la etapa intermedia. Y ya vimos los obstáculos a la persecución penal, pues eso ya es un tema que ya analizamos. Prácticamente nos correspondería analizar lo relativo a las medidas de coerción, todo lo que es, digamos, autoprocesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas, falta de mérito, etcétera, etcétera, y las medidas de coerción patrimoniales, para posteriormente ya incursionar en la etapa intermedia. Bien, ¿dudas, compañeros? Bien, si no hay dudas, entonces con esto, como les decía, concluimos parte de la etapa preparatoria para continuar el día jueves con los puntos restantes. Bien, en virtud de que no hay preguntas en relación al tema, pues y aprovechando al máximo el tiempo, vamos entonces a tratar de resolver las dudas o las inquietudes que ustedes tengan en relación al laboratorio número 3. Entonces vamos a comenzar con el primer caso. Melissa, en el primer caso que se refiere a que una persona se encontraba guardando prisión y aprovechando que era visita a ese día, un día domingo que había visita y que los custodios del centro preventivo donde estaba recluido se encontraban, digamos, ocupados,
y él aprovechó esa circunstancia para poder evadirse de la prisión. La primera pregunta que se formula en el primer caso es, como agente fiscal del Ministerio Público, ¿qué acción legal plantearía en el presente caso? Razones o respuesta. Melissa, ¿cuál fue su respuesta en la pregunta número 1? ¿Me escuchó? Bueno, no sé si soy yo o otra compañera que se llama Melissa. Melissa Vianey Alfaro. Mire, estaba leyendo el caso, no lo respondí, pero sí lo analicé. Y dice como agente fiscal del Ministerio Público que haría el presente caso. Casi no se le oye, fíjese. Es que voy manejándole. Bueno, ¿alguien más, compañeros, que quiera darle la respuesta a la pregunta número 1? Licenciado, Sí, diga. yo en el inciso A le escribí que es una acción pública, ya que el suceso se dio en una institución que ¿No? ¿Cuál fue la respuesta? es una acción pública, ya que el suceso se dio en una institución pública que es el centro preventivo, los Ya. cuales son perseguibles por el MP de oficio en representación de la sociedad, artículo 24, numeral 1, artículo 24 bis. Ajá. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? Buenas noches, licenciado. Yo respondí que lo que procede, la acción que procede al agente fiscal es solicitar la aprehensión, ya que el artículo 258 del Código Procesal Penal establece los otros casos de aprehensión, que en este caso, cuando una persona se fuga del establecimiento donde cumpla su condena o prisión preventiva. Entonces, mi respuesta fue solicitar la aprehensión. Ya. ¿Qué dicen los demás compañeros? Estamos de acuerdo. Juan José Alessio, diga. Licenciado, perdón, no sé si va a hablar Andy, le dejo la... Ok, yo coloqué que se solicita al juez primero de primera instancia del ramo penal que la declaración de rebeldía, como lo establece el artículo 19, ya que él se fugó del lugar donde estaba retenido. Ajá. Es el artículo 79, tengo yo del Código Penal. Ajá. Muy bien. Realmente esa es la respuesta. Perdón. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Ahí no se puede plantear lo que decía el primer compañero Domingo, de que es una acción pública. Primero, porque no se estaba preguntando qué tipo de acción era, ¿verdad? Y cuando uno plantea y dice, como agente, ¿qué acción legal plantearía? Es decir, la acción no se refiere a la acción penal, sino que a la actuación, a la diligencia o a lo que el Ministerio Público considera que procede en ese caso. Como decía el compañero, de acuerdo al artículo 79 del Código Procesal Penal, lo que había que requerir ahí era la declaratoria de la rebeldía, porque es uno de los supuestos que establece el artículo 79. Que alguien le dé lectura, por favor. Rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, pidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá un orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. Muchas gracias. Entonces, sí, definitivamente después de declarar la orden de rebeldía, pues podría también simultáneamente o posteriormente pedirse la orden de aprehensión, pero primero sería la rebeldía, porque, digamos, él estaba privado de acuerdo al artículo 79. La segunda
aplicaría también el 266 que dice orden de detención. Sí, pero la orden de detención sería, digamos, posteriormente, o podría hacerse simultáneamente, pero generalmente en estos casos, primero es pedir la rebeldía, para que, digamos, el juez, si autoriza la rebeldía, entonces pedir la detención, o el juez lo hace al decretar la rebeldía. El 266 que habla de la orden de detención. Sí, porque sí se refiere también a la rebeldía y se halla en situación de rebeldía. Por eso decíamos que, de acuerdo a este artículo, dice, si se hallare en situación de rebeldía, lo que implica que previamente debe declararse la rebeldía. Aún sin declaraciones podrá ordenarse su detención, porque el artículo 266 sí es también aplicable y tiene relación, pero también el artículo 266 claramente dice en los casos en que el imputado se oculte o se halle en situación de rebeldía. Se tiene aplicación también, pero previamente la rebeldía. Ahora bien, ¿ante qué juez se formula la petición? Licenciado, perdone que lo interrumpa. Entonces quedaría la respuesta 1, requerir la declaratoria de rebeldía, previo a eso solicitar la orden de aprehensión. No, primero se requiere la rebeldía y después la orden de aprehensión. Muchas gracias. Licenciado, la respuesta sería ante el juez de primera instancia o el tribunal competente, siempre el ramo penal, ¿verdad? Sí, al juez contralor de la investigación. Ya, juez de primera instancia penal, contralor de la investigación. Y ese es un tema que vamos a hablar en cuanto a cuando veamos los errores que se pudieron haber cometido en el primer examen parcial. Licenciado, perdón, esto es en el artículo 47, basados en eso. Sí, exacto, juez de primera instancia, contralor de la investigación, que es el que está a cargo del proceso. Luego dice, previo a que el juez acceda a su petición, ¿qué aspectos debe constatar? Es decir, que antes de que el juez declare la rebeldía del imputado, ¿qué aspectos o extremos debe corroborar o comprobar? Yo coloqué, licenciado, que era la previa constatación de la incompetencia, fuga o ausencia. ¿La qué dice? Yo puse que debía ser la previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia. Ajá. Según el artículo que ya habíamos leído. Exactamente. Dice la incomparecencia, la fuga o ausencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, antes, digamos, porque el juez, digamos, ¿qué tendría que hacer el juez entonces para establecer si efectivamente el imputado no está en prisión? ¿Cómo corroboraría o comprobaría el juez esa circunstancia? Licenciado, yo puse primero que tenía que haber una denuncia obligatoria por parte del director del centro penitenciario. Ajá. Después ahí puse el 299, el contenido de la denuncia. Aquí redacté un breve como esquema de lo que tenía que llevar. Dice el suceso en donde se dio, el nombre del sindicado, los antecedentes del sindicado y el delito que se le acusa, que se le imputa. ¿Está bien? Sí, me parece muy bien, efectivamente, al tener conocimiento la autoridad del centro de detención sobre la incomparecencia del sindicado o su ausencia, pues efectivamente tiene la obligación de presentar una denuncia. Y está muy bien, me parece bien. Con respecto a eso tengo una duda. Cuando dice en el 260 dice forma y contenido de la decisión. Forma y contenido. ¿Sí? ¿Le puede como agregar ese artículo también? ¿200 cuál? 60. 60.
que dice: el auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente y deberá contener los datos personales. Sí, pero sí, en efecto, cuando cuando la persona haya sido detenida y el juez tenga que resolver que ordena su aprehensión. Entonces, son requisitos que la ley establece para que debe contener el auto de prisión. Aunque hoy en día el auto de prisión básicamente es más lacónico o es más resumido, porque en la audiencia respectiva del juez resuelve y en esa misma audiencia él dicta esa decisión. Y por supuesto el acta donde consta esa decisión, porque ahí prácticamente ya no es un auto el que dicta, sino que al concluir la audiencia, y esa audiencia tiene que ser, digamos, hacerse constar en un acta sucinta, se conoce así con ese nombre. Y en esa acta se plasma todo lo que ocurre en esa audiencia. Y al final del acta el juez resuelve y decide si le decreta prisión preventiva contra el imputado. Y por supuesto tiene que reunir los requisitos que establece el artículo 260. Pero hoy ya no es, digamos, un auto como se hacía antes de la reforma del 109, que se hacía un auto por separado. En cambio ahora generalmente se hace en la misma o en el mismo acta donde el tribunal desarrolla la audiencia, en donde, digamos, en el acta se hace constar todo lo que acontece en esa audiencia. Bien, entonces establecimos ya qué aspectos son los que debe el juez corroborar antes de declarar la rebeldía. ¿Qué delito cometió en este caso el sindicado al haberse, digamos, sustraído del centro de detención donde se encontraba? Delito de evasión según el artículo 470 del Código Penal. Léalo, por favor. ¿Se lo puede leer? Ahorita, licenciado. Dice: evasión. Quien hallándose detenido o condenado se evadiere, será sancionado con prisión de 10 a 20 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Si el hecho se hubiere cometido utilizando violencia, la sanción se aumentará al doble. Gracias. Sí, en efecto, esa es la respuesta correcta. El sindicado, al evadirse o al sustraerse del centro de detención donde se encontraba, definitivamente comete el delito de evasión. Y bueno, los artículos aplicables al caso, ¿qué artículos citaron? Escucho. Yo había colocado el 258, el 47, el 79 del Código Procesal Penal y el 470 del Código Penal. Ajá. De la Constitución no consignó ninguno, ni de la Convención. No, licenciado, voy a considerar eso. Muy bien. Licenciado, buenas noches. El 42 de la Ley del Ministerio Público también. Ajá, que habla de la investigación. Licenciado, yo agregué el 298, que es la denuncia obligatoria, y el 299 del contenido. Yo agregué el 298 y 299 del Código Procesal Penal. Está bien, está bien. Ajá. Y ahí no sería que procedente también, aparte del 470 del Código Penal, el 35 y 36, que habla de los, más que todo, de los autores o cómplices. Bueno. 35 y 36 del Código Penal, aparte del 270, 470, perdón.
Bueno, en el segundo caso, que por supuesto ya lo leyeron y solo vamos a contestar por el tiempo, las respuestas. Licenciado, perdón. Fíjese que yo en sí el 36, yo el 36 que son el de los autores, aquí dice el inciso numeral 3, quienes cooperan a la realización del delito. Ese, como solo en el caso preguntaba por lo de Joel Santander Silva. No, digamos, ahí nadie cooperó en la evasión, sino que él sencillamente, él lo hizo, digamos, en forma directa y personal. Según el caso planteado, no hay ninguna cooperación o que alguien lo hubiese apoyado para su evasión. El 36 por ser él el autor, ¿verdad? Ser autor del delito de evasión. Bien. Voy a agregarlo, Lick, muchas gracias. Bueno, gracias. En cuanto al segundo caso, dice, en términos muy generales, se estableció ahí que Eustaquio Pinzón Arcona fue detenido por agentes de la Policía Nacional por orden de juez competente, en virtud de que el Ministerio Público los indica por motivos políticos y por orden del viceministro le dio muerte con un arma de fuego, digamos. El aprendido fue puesto a disposición del juez para declarar sobre los hechos delictivos que se le atribuyen. Al iniciar la audiencia oral y pública, el juez protestó al imputado para que se condujere con la verdad en la diligencia. En caso de no hacerlo, se le iniciaría proceso penal por el delito de falso testimonio. La primera pregunta ¿es legal la protesta realizada por el juez al sindicado? No, licenciado. No, ¿por qué? En virtud que el artículo 85 del Código Procesal Penal prohíbe la protesta, sino que simplemente puede ser amonestado. Y en el 81 se indica también de que no puede ser obligado o sea, el sindicado tiene derecho a abstenerse de declarar. Ajá. Y si fuera protestado, se le estaría violentando ese derecho. Ajá. Igual en el 91 del Código Procesal Penal indica que se observan estos preceptos de esta sección, dice que impedirá utilizar la declaración para fundar cualquier decisión en contra del imputado. Muy bien, efectivamente esa es la respuesta que, de acuerdo al artículo 85 del Código Procesal Penal, el imputado no puede ser protestado, sino simplemente amonestado. A diferencia de testigos y peritos o técnicos que comparezcan ante un juez, sí son protestados. Y se les advierte sobre el delito de falso testimonio si se estableciese que en su declaración faltan a la verdad o incurren en falsedad. En cuanto al imputado, no. La ley es expresa en el artículo 85 que no debe ser protestado, sino amonestado. Entonces, de acuerdo a la respuesta correcta, está bien. Y algunos que escribieron también señalan de que no es legal en virtud de la prohibición expresa contenida en el artículo 85. Luego la segunda pregunta dice, en la audiencia oral y pública de primera declaración, ¿por qué delito debe hacerse la intimación o el Ministerio Público, por qué delito tendría que hacer la intimación? De acuerdo a los hechos relatados en el caso. Por ejecución extrajudicial. Ejecución extrajudicial, ¿qué artículo, por favor? Sí. Léalo. 132 bis del Código Penal. Ajá, diga. ¿Podría leerlo, por favor? Está bien, Lick, ahorita. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado,
que ordene, autorice, apoye de la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Hasta ahí dejémoslo. Gracias. Sí, en efecto, la respuesta es por el delito de ejecución extrajudicial regulado en el artículo 132 bis del Código Penal, porque los móviles son políticos y por instrucción u orden de un funcionario del Estado. Por el delito de ¿cómo podría repetir esa parte? Ejecución extrajudicial, artículo 132 bis. Otra vez. Bien, entonces estamos claros que es por el delito de ejecución extrajudicial que el fiscal o el Ministerio Público tendría que hacer la intimación del caso. Si el sindicado, tercera pregunta, si el sindicado declara sobre los hechos punibles imputados al concluir su exposición, ¿qué actitud procesal pueden asumir el fiscal y el abogado defensor? ¿Pueden interrogarlo, licenciado, según el artículo numeral 3? Ajá, muy bien. En efecto, deben interrogarlo. Deben, digamos, aunque no es obligatorio, pues que la ley dice que después de que él declare pueden interrogarlo los sujetos procesales. Entonces ahí lo procedente es interrogarlo, aunque podría ser que no lo hagan por alguna razón. Pero la ley les da esa facultad que pueden interrogar. Licenciado, si el imputado o el sindicado no declara, ¿no se le va a poder hacer ese interrogatorio o sí? No se le interroga. No, porque ¿sobre qué versaría el interrogatorio si no hubo declaración? Gracias, licenciado. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo que era? El 82, numeral 3. Gracias, licenciado. Bien, ahora bien, dice el plazo que tiene el juez para resolver la situación jurídica del procesado. Ahí es de forma inmediata, según el 82 numeral 4. Ajá, muy bien. Debe resolver en la audiencia. Al concluir la audiencia, al concluir en la argumentación de las partes y del análisis de las evidencias que tenga el juez, debe de resolver la situación jurídica del procesado. ¿Y qué decisión debe tomar el juez? Pues el juez puede, digamos, dictarle falta de mérito de acuerdo al artículo 272 si en ese momento no hay indicios racionales de su participación. Puede ligarlo a proceso a través del auto de procesamiento por el delito que sea o que tipifique finalmente al juez. Puede otorgarle medidas sustitutivas si el delito lo permite de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal. Y en este caso, que es una ejecución extrajudicial, pues el juez tendría que dictar prisión preventiva, de acuerdo al artículo 259, que vamos a ver cada uno de estos, lo que es el autoprocesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas, falta de mérito. En su momento las vamos a analizar, pero esas opciones tiene el juez para resolver la situación jurídica del imputado. Decía, falta de mérito, prisión preventiva, medidas sustitutivas y auto de procesamiento, que debía hacerla inmediatamente al concluir la exposición de los sujetos procesales. En tercer caso dice que el Ministerio Público requirió al juez de la investigación apertura a juicio y formuló la acusación contra el imputado. La víctima, esta petición la hizo el Ministerio Público el 23 de julio del 2021. La víctima requirió al juez para ser admitido como creyente adhesivo el 30 de julio de ese mismo año. El juez aceptó esa petición y le otorgó una intervención provisional en calidad de creyente adhesivo. El sindicado no está de acuerdo con la decisión del juez
por lo que se opone o se opuso o se opondrá a esa disposición legal. La primera pregunta ¿es correcta la resolución del juez de admitir a la víctima como creyente adhesivo? No, ¿por qué? Porque el 118 dice oportunidad, la solicitud del acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes de que el Ministerio Público requiera la apertura del juicio o sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez rechazará sin más trámite. Ajá. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con la respuesta, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, efectivamente no es correcta porque el plazo establecido en el artículo 118 no se cumple, es decir, la petición es extemporánea, es decir, que se formuló, planteó fuera del plazo establecido en la ley. ¿Y puede el sindicato oponerse a la decisión del juez? Sí, licenciado. Si el imputado puede, ¿qué argumento invocaría o cuál sería el fundamento del imputado para oponerse? Artículo 121 del Código Procesal Penal. Pero yo quiero el razonamiento. Que se dio fuera del plazo. El plazo ya le venció al que está solicitando querellante. Ajá. O sea, le está venciendo de alguna manera los plazos, ¿verdad? O sea, está vulnerando al sindicato en este caso. Ajá. Sí, digamos, el sindicato se puede oponer y dice, bueno, se opone y razonar por qué es que se está oponiendo. O sea, el argumento que él tiene para oponerse. No es decir el artículo tal, ¿verdad? Y eso es un tema que también vamos a hablar en su momentito, con relación a los exámenes. Entonces, el argumento tiene que ser un argumento sólido, tiene que ser un argumento convincente, tiene que ser un argumento que esté plasmado en la ley. Es decir, puede decir, por supuesto, de conformidad con el artículo 118 del Código Procesal Penal, claramente se establece que el plazo para requerir o hacer la petición de creyente adhesivo debe hacerse antes de que el Ministerio Público presente solicitud de apertura del juicio y formule acusación. En el presente caso, el Ministerio Público ya promovió la solicitud de apertura del juicio, por ende, la petición de la víctima está formulándose, promoviéndose o lo que ustedes quieran, fuera de ese plazo establecido en la ley. O sea, esos son los argumentos. El argumento no es artículo tal, ¿verdad? Por supuesto, ese es el fundamento legal, pero el razonamiento es distinto. Es distinto el razonamiento con el fundamento legal. Licenciado, aunque fuera en otro caso y no se le haya vencido el plazo al querellante para poder solicitarlo, igual el sindicato se va a poder oponer formulando el por qué se está oponiendo. La ley le da el derecho de que se pueda oponer y argumentar. En este caso, pues el argumento fue ese, pero pueden ser otros argumentos. Sí, el fundamento legal sí es el 121. 121 podría ser el del 118 y el 121. ¿Qué es el 121? Léalo, por favor. Dice decisión. El juez que controla la investigación dará intervención provisional al querellante que lo solicite o la rechazará si no la encuentra arreglada en la ley, notificando de ello al Ministerio Público para que le otorgue la intervención correspondiente. Ajá, sí, en este caso la decisión del juez tuvo que haber sido rechazar el requerimiento porque está fuera del plazo establecido en la ley. Y como en este caso sí la ratificó, sí la aceptó. Por eso, ahí es donde entra, digamos, el argumento del sindicato para oponerse a esa decisión. Decirle, señor juez, su decisión es arbitraria en virtud de que usted le está concediendo intervención provisional al querellante adhesivo, no obstante que, de acuerdo a la ley, él formuló su planteamiento fuera del plazo. Bueno, gracias.
Un fundamento puede ser el artículo 12 de la Constitución, Lic. Debido proceso, derecho de defensa. Ajá. Sí, ahí prácticamente hay una vulneración al debido proceso que contempla el 12 de la Constitución y podría citarse como, digamos, un artículo aplicable al caso concreto. Licenciada, el artículo 5 de la Constitución, ¿se puede en ese caso? ¿Y en el de arriba también? El artículo 5, que es la que nadie está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe. Sí, ni acatar órdenes que no estén establecidas en la ley. Sí, podría ser. ¿No? Bien, entonces, sí estamos claros que sí se puede oponer y hay que argumentar por qué. Desde luego, la tercera pregunta dice, ¿la solicitud de querellante adhesivo se hizo dentro del plazo legal? No. Ya. ¿Por qué no? Debido al artículo 118. Ajá. Sí, que ya... Y que dice cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante interponiendo ante el juez las excepciones correspondientes durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento intermedio. Ajá. Sí, definitivamente no se hizo dentro del plazo legal porque está prácticamente la petición es posterior a que el Ministerio Público haya requerido la solicitud de apertura del juicio. Y la pregunta siguiente es, ¿en qué fase del proceso penal no puede intervenir el querellante adhesivo? En la ejecución penal. En la parte de ejecución penal, en efecto. Ya en la etapa última del proceso penal, dijo que se dice que el querellante ya no tiene participación. Es decir, que él puede intervenir etapa preparatoria, intermedia, impugnaciones y el juicio. Ya en la etapa de ejecución ya no tiene intervención el querellante adhesivo. Y luego... Perdón, pues, en la etapa de impugnaciones sí puede participar todavía, ¿verdad? Ajá. Él participa en la etapa preparatoria, en la intermedia, en el debate, en las impugnaciones, a excepción de la etapa de ejecución. Porque así lo establece la ley. ¿Verdad? Entonces, esas preguntas son básicamente las de este caso. Y ya luego, pues los artículos correspondientes, tanto del Código Procesal Penal, el Código Penal, si es que existiera, y de la Constitución. Y si ustedes consideran de la Convención algunos, pues también, ¿verdad? ¿Alguna duda en relación a los casos antes de pasar a lo que es hacer, digamos, ver los errores que detecté yo en los exámenes del primer parcial? Licenciado, los últimos artículos quedarían 118, 120 y 121, ¿verdad? Ajá. Y artículo 5 y artículo 12. Ajá. El 201 del Código Penal también, ¿verdad, licenciado? 201. Plagio o secuestro. Ajá. Exacto. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Algo más antes de entrar al último punto? Licenciado, ¿será que nos podría mandar más ejemplitos así para poder ir? Pues mire, ahorita ya no da tiempo, porque ya el jueves tenemos ya nuestra última clase. Y bueno, si me da tiempo, lo que pasa es que por tantas ocupaciones que ahorita tengo, si me diera tiempo, entonces les daría un laboratorio más el jueves para que ustedes lo resuelvan, porque prácticamente ya no vamos a tener clases después del jueves. Es decir, lo analicen y ustedes lo resuelvan. Gracias, Lee. Bien, entonces si ya no hay ninguna pregunta ni duda en relación a este laboratorio, entonces vamos a hablar sobre los errores que en el primer examen parcial yo pude detectar, haciendo la aclaración de que no es con el ánimo de
herir sentimientos o herir susceptibilidades, o no valorar el esfuerzo, la dedicación con que cada uno de ustedes realizó su examen, sino que es bueno conocer las deficiencias, los errores para no incurrir nuevamente en los mismos. Bien, en ese contexto, entonces, uno de los primeros problemas que yo pude detectar, por supuesto no todos, ¿va? Haciendo también esa salvedad, que no todos, pero sí en gran parte, aún no distinguen la competencia entre los juzgados que tienen competencia penal. Porque algunos me confunden juzgados de paz penal con juzgados de sentencia penal, juzgados de primera instancia penal con otro tipo de juzgados. Entonces hay que darle un repasón, por decir así un término común, a todo lo que es a partir del artículo 43 del Código Procesal Penal, en donde se establece la competencia de los jueces del ramo penal. Y en cada uno de esos artículos claramente está establecido qué competencia tiene cada uno de ellos. Entonces hace falta que mejorar y saber distinguir, saber precisar qué competencia tiene asignada cada uno de los jueces. Y eso dependerá, pues por supuesto, del delito, de las penas, y como les decía, claramente establece el artículo 43 en adelante, cuál es la competencia de cada uno de los jueces o tribunales del ramo penal. Entonces, en ese sentido, pues definitivamente hay que tratar de reforzar la lectura del artículo 43 al 53. La otra situación es que también cuando se pregunta qué juez es el competente para conocer, muchos solo ubican juez de primera instancia. Pero aquí tenemos que ser específicos, tenemos que ser claros, tenemos que ser categóricos. Porque si solo indicamos jueces de primera instancia, pues puede ser un juez de primera instancia laboral, de familia, civil o de lo contencioso administrativo. Es cierto que obviamente estamos hablando del proceso penal y se sobreentiende que se trata de un juez de primera instancia penal. Pero eso no es suficiente, porque cuando ustedes hagan una petición o estén frente a los sujetos procesales, no solo van a indicar juez de primera instancia, tienen que especificar juez de primera instancia penal, o juez de paz penal, o juez o tribunal de sentencia penal. ¿Ya? Entonces no basta solo decir juez de primera instancia. Entonces esa también es una deficiencia que hay que superar. En otros casos, en la mayoría de casos no hay razonamiento. Por eso se les pone en la pregunta, razone su respuesta, porque lo que me interesa a mí es conocer sus argumentos. ¿Por qué razón es que se dice o se afirma o se niega algo? Hay que razonar. Porque si solo en muchos casos, en muchos exámenes, la pregunta es, sí, digamos, ¿era competente el juez tal para conocer? Sí. No. Pero eso no dice nada. Un sí o un no no es una respuesta realmente que evidencie el razonamiento de la persona. Entonces, es competente por XXX razones. No es competente por XX razones. Es decir, por eso es que en las preguntas se les exige razonamiento. Porque lo que uno requiere es, por ejemplo, en los casos que vimos hoy, se hablaba de que en algunos pues se preguntaba y algunos pues hicieron un buen razonamiento. Entonces, eso es lo que se necesita, que uno aprenda a razonar, a exponer sus argumentos en relación a lo que está afirmando o lo que está negando. Porque si solo ponemos la respuesta sí, no, definitivamente eso no tiene validez. Porque ustedes, como les decía, cuando estén en una audiencia frente a un juez y frente a los demás sujetos procesales y tengan que oponerse o hacer alguna petición, no solo van a decir sí o no, sino tienen que argumentar
tienen que exponer las razones o motivos que tienen para adoptar la postura procesal según el caso. Entonces, por favor, no solo pongan sí o no, porque eso no es una respuesta. Y además también, cuando se les pregunta o se hace una pregunta, muchos solo pusieron, por ejemplo, para ir al trámite de una excusa, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el trámite? ¿Por qué vía se tramita una excusa? Pues ahí tendría que ser a través de los incidentes, como lo establece la ley, etcétera, etcétera. Muchos solo, ¿cuál es? Y algunos me pusieron, ¿cuál es el trámite? Artículo tal. Si bien es cierto, ese artículo puede que regule ese procedimiento, pero no se está preguntando qué artículo es el aplicable. Para eso hay un apartado especial que es cite los artículos de las leyes aplicables al caso concreto. Ahí es donde tenemos que citar todos los artículos. Pero si solo me ponen cuál es el procedimiento, artículo tal, la respuesta es mala, aun y cuando ese artículo se refiera a ese procedimiento. Pero la respuesta es mala porque no se está pidiendo que ubiquen el artículo, sino cuál es el procedimiento. Otro tema también es que, digamos, a veces el artículo es el correcto, pero el argumento es malo. O sea, no hay concordancia, no hay coherencia entre la norma citada y el argumento. Y entonces, pues, obviamente uno fácilmente puede detectar cuando, digamos, en muchos exámenes, o la mayoría, la respuesta que tuvo uno, la tuvieron varios. Entonces, ¿se equivocó uno? Todos se equivocaron. Entonces, también otro aspecto es que en la cita de leyes muchas veces solo un artículo me ponen. Y el caso planteado no refleja solo un artículo, sino por eso a veces se les pone delito, se les pone funcionarios, etcétera. Entonces todo el caso implica varios artículos, no solo uno. Y todavía con el agravante de que citan el artículo, pero no ponen de qué ley o de qué código, sino artículo 25. ¿De cuál ley? Civil, código penal, código procesal penal, código de trabajo, etcétera. Entonces hay que especificar artículo 55 del Código Procesal Penal, artículo 23 del Código Penal, artículo 6 de la Constitución Política, etcétera. No basta poner solo, así de los artículos 35. ¿De qué ley? Entonces, hay que tratar de no volver a incurrir en esos errores. Y pues esos son los comentarios que yo puedo hacerles del examen primero. Y como les digo, no es por, digamos, herir sentimientos o herir susceptibilidades de nadie, sino que es mi obligación hacer ver las deficiencias para que no se vuelvan a cometer. ¿Preguntas o dudas? Gracias, licenciado. No, muchas gracias, licenciado. Sin embargo, pues yo creo que nuestro lenguaje es bastante amplio y en ese sentido le agradezco bastante porque yo le había dado otra connotación a la palabra razonar, ¿verdad? Y entonces ahora pues ya entiendo muy bien cuál es lo que se requiere en ese sentido. ¿Y qué connotación o interpretación le había dado usted a eso de razonar la respuesta? Razonar yo le había dado la connotación basado en el artículo el cual nos estábamos refiriendo al delito o a la falta. Ajá. Mientras que si yo lo entendía con lo que usted me está diciendo, pues yo lo entendería mucho mejor justificar su respuesta. Exacto. Sí, digamos, o sea, es que, digamos, el término razonar es que, digamos, usted, realice un desarrollo intelectivo
en el sentido de que si usted dice que, por ejemplo, para citarle un ejemplo, en el laboratorio que estábamos viendo hoy, y cuando se decía que el imputado se podía oponer a que la víctima se constituyera como creyente adhesivo, ¿y cuál sería el argumento para oponerse? Pues sencillamente razonar la respuesta es decir que en mi calidad de sindicado me opongo al requerimiento, a la petición de la víctima de constituirse como creyente adhesivo, toda vez que de conformidad con el artículo 118 del Código Procesal Penal, o si no, no cite el artículo ahí, sino hasta el final, de conformidad con el Código Procesal Penal, el plazo para requerir ser admitido como creyente debe hacerse antes que el Ministerio Público plantee tal cosa. En el presente caso, la víctima está formulando su requerimiento fuera de ese plazo señalado. Por lo tanto, es improcedente su petición. Y por ello solicito al juez que rechace la misma. Punto. Ese es un razonamiento. Es decir, justificar, como usted dice, justificar por qué yo considero que tal petición no es procedente. Muchas gracias, Lick. O por qué considero yo que sí es procedente. Ese es el razonamiento que tenemos que hacer. Y también utilicemos, por favor, yo sé que a estas alturas pues a veces es muy difícil, pero empecémonos a acostumbrar a utilizar un lenguaje técnico, un lenguaje jurídico. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, dice aquí una compañera si pueden usar iniciales. Realmente no debería, porque uno se acostumbra a las cosas que no se hacen bien. Sin embargo, por tiempo y por muchas razones, pues a veces se abrevia o se ponen iniciales, pero ya en la realidad y en la vida práctica, pues eso no debe ser. Por ejemplo, si usted va a presentar un escrito, no va a poner la investigación que realiza el MP, porque MP puede significar muchas cosas, Municipalidad de Palencia, maldito pegue, o cualquier cosa puede significar. Entonces, no es bueno poner iniciales. Incluso a veces incluso yo lo hago, pues, y lo pongo en las presentaciones, pongo, por ejemplo, en la última lámina que está todavía en la pantalla, dice artículos 464 al 466 del Código Procesal Penal. Ahí estoy abreviando yo. Pero ya a la hora en un escrito que usted presente ante el Ministerio Público o ante el juez, tiene que indicar Código Procesal Penal, ¿ya? O Código Penal. Uno a veces por razón de tiempo y espacio, pues abrevia más que todos los artículos. Pero mejor si no se ponen iniciales, porque como les digo, una inicial puede significar muchas cosas. Pues como les decía en el ejemplo de MP, ¿va? Puede tener varios significados, aunque se sobreentiende o cae de su peso que se refiere al Ministerio Público, porque estamos hablando de una investigación o de un proceso penal. ¿Ya? Entonces, sí es bueno, pues, evitar eso. Y como les decía, pues eso es, preguntan aquí si la clase del juez entra para el segundo parcial. Sí, por eso es que la vamos a dar. Y el jueves vamos a hablar del examen. Entonces, perdonen que sea, digamos, quizá, no sé, podría ser que les cause algún malestar estos comentarios, pero es porque no se vuelvan a cometer los mismos errores el próximo examen. No, muchas gracias, Lick, muchas gracias. Sí, Luis Ángel. Buenas noches, licenciado. Sí. Yo considero, desde mi punto de vista, que la mayoría de estos errores se dieron porque a muchos no les dio tiempo de contestar el parcial. Bueno, fue tiempo pues de más que nos dio el licenciado, pero como medio de sugerencia, si de repente nos pudiera apoyar un poquito en ese aspecto.
Ahora, si usted considera que no y que es suficiente el que nos da, pues igualmente gracias, licenciado. Y le agradecemos por el desarrollo de los temas también. Sí, miren, yo entiendo que digamos, a veces con los casos implica más tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues, como les decía, 2 horas, pues, creo yo que más o menos es un tiempo razonable que sí pueden, digamos, utilizar para contestar el examen. Y pues, porque incluso en algunos casos, algunos profesores están ahí señalando de que debería ser menos tiempo. Pero yo, por ejemplo, yo estoy consciente de que un caso, sobre todo con 2 o 3 laboratorios, por muy sencillos y por muy simples que sea, implica tiempo. Primero el análisis, segundo ubicar artículos, tercero pensar en hacer un razonamiento, aunque como les digo, el razonamiento no tiene que ser tan extenso. Otra cosa también que se me estaba olvidando comentar es que en los exámenes me copian los artículos no solo citen los artículos aplicables y no copien su contenido, porque ahí pierden un montón de tiempo y al final pues no es cierto que se lee pero no se está pidiendo que transcriban lo que dice el artículo. Entonces vamos a ver el tiempo. Próximo examen, el jueves hablamos sobre el contenido del examen y la forma del examen, que va a ser prácticamente igual al primero. Gracias, licenciado, muy amable. Licenciado, el examen va a tener un valor de 30 puntos, ¿verdad? Sí, porque ya 10 ya prácticamente están calificados de la comprobación de lectura. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Nos vemos el jueves, primero Dios. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches.